Continuamos con este proyecto. Vamos ahora a trabajar en la clase CLSDB. En esta clase vamos a comenzar definiendo las variables de conexión a nuestro servidor MySQL. Las vamos a definir de forma privada. Utilizamos private, static. Vamos a definir también las variables como estáticas para acceder a ellas directamente. Y el tipo sería string. La primera sería el server, que sería la IP del servidor. Lo vamos a dejar de una vez definido con localhost. Vamos a definir la siguiente variable, que sería el user. Este va a ser, en el caso local, va a ser root. Definimos ahora la contraseña, password. Por defecto en Laragon lo dejamos en blanco porque generalmente lo tenemos vacío, pero si ustedes tienen contraseña, aquí hay que ponerle el valor de la contraseña. Bien, seguimos con el database. El nombre de la base de datos acá, en mi caso, se llama Ventas Light. Bien, estas vienen siendo entonces las variables o parámetros de conexión a MySQL. Debajo de las variables vamos a definir un método. Va a ser un método sencillo que se va a conectar a MySQL y nos va a retornar la información de las consultas que le pasemos. Entonces vamos a crear nuestro método como public. Va a ser un método static y va a retornar información de tipo data table. Así que vamos a poner data table de esta manera. En gran caso que les aparezca un error como a mí, hacemos un control punto y vamos a importar la opción que se llama using system.data. Se importa en la parte de arriba, aquí lo tenemos. Entonces el nombre de nuestra función se llamaría getData. Abrimos paréntesis y también las llaves. Lo que vamos a recibir en esta función va a ser una consulta, la cual nos va a traer la información de la base de datos. Esa consulta la vamos a recibir en un parámetro de tipo string. Ponemos string y el parámetro le ponemos QRI de query, una abreviación de query. Entonces, para poder crear nuestra consulta, vamos a abrir un try catch para poder capturar cualquier error que se genere durante la consulta. Para poder generar un try catch, en el caso de C#, escribimos try, pulsamos tab 2 veces para que se autocomplete el código y ya nos genera ahí el try catch. Entonces nosotros vamos a trabajar dentro de las dos primeras llaves. Aquí vamos a definir una variable de tipo string. Esta variable de tipo string va a formar la cadena de conexión con todos los parámetros que tenemos acá. Entonces le vamos a poner str de string con o cadena de conexión y aquí vamos a conformar, como les decía, toda la conexión a nuestro servidor. Vamos a hacer una interpolación de cadenas para pasarle los valores dentro de las comillas dobles. Para eso utilizamos el símbolo de dólar y dentro ya podemos utilizar llaves. Vamos a hacerlo así. Definimos que primero el servidor al que nos vamos a conectar se va a llamar o es el que tenemos acá en nuestra variable server. Entonces, para poderlo colocar ahí, abrimos llaves y simplemente escribimos server. De esta manera, fuera del cierre de las llaves ponemos punto y coma. El siguiente parámetro que va a tener nuestra cadena de conexión va a ser el usuario. El usuario lo vamos a definir como UID. UID. De igual manera, hacemos igual, abrimos llaves y le vamos a poner este user que tenemos acá. Bien, volvemos a poner punto y coma. El tercer parámetro sería el nombre de la base de datos. El parámetro debe de llamarse database o database. Igual, abrimos nuevamente llaves y sería también database. Entonces acá escribimos database. Ponemos nuevamente punto y coma y el último parámetro sería nuestra contraseña. La contraseña del parámetro debe ser pwd, que sería igual, abrimos nuevamente llaves y sería el password que tenemos en la parte de aquí de arriba. Bien, esta es nuestra cadena de conexión a MySQL.
simplemente la cadena. Ahora vamos a crear la programación necesaria para que se haga una conexión a MySQL, se obtenga la información y se retorne en un data table, o si lo queremos ver en una tabla la información, ¿sale? Entonces, para comenzar vamos a crear una conexión a MySQL, una nueva conexión. Entonces, para definir la conexión sería MySQL y vamos a utilizar connection. En caso de que no les aparezca como a mí, aquí marca un error porque dice que no está definido, vamos a hacer control punto y aquí nos va a pedir que importemos alguna de las opciones que nos da. Vamos a importar la opción que dice using mysql.data.mysql client. Hacemos un clic y se va a importar en la parte de arriba. Un poco más arriba, aquí lo tenemos. Ya se importó. Entonces ahora sí, ya tenemos todo lo que se refiere a conexión, parámetros, comandos, etcétera de MySQL. Esto viene de nuestra DLL que tenemos importado aquí. Entonces estamos creando la conexión. A nuestra conexión yo le voy a poner el nombre nada más a la variable de con, así, myCon de mi conexión, y esto va a ser igual a new y nuevamente sería MySQL connection. Aquí vamos a abrir los paréntesis y vamos a colocar punto y coma. Cuando nosotros creamos una nueva conexión de MySQL es necesario que le pasemos la cadena, es decir, me voy a conectar a MySQL, pero dime a qué servidor, con qué usuario, con qué contraseña y con qué base de datos. Entonces para eso, entre los paréntesis vamos a colocarle strcon, que es la información que va a utilizar esta conexión para establecer un enlace con MySQL. Entonces ahora vamos a crear un comando de MySQL, el cual lo que va a realizar es la consulta que nos están pasando acá. Acá establecemos la conexión, pero todavía no consultamos nada. Así que sería MySQL command, ese de ahí, MySQL command, va a ser una variable que yo le voy a poner, por ejemplo, myCommand, lo voy a poner en mayúsculas command, así, myCommand, y va a ser igual a new MySQL command nuevamente, vamos a abrir paréntesis, punto y coma. Ok, también aquí cuando estamos estableciendo un nuevo comando de MySQL para hacer esta consulta que nos pasa, debemos de definirle dos parámetros. ¿Cuáles? El primero es la consulta, lo tenemos en query, coma, y el segundo parámetro, si ustedes observan, me dice que necesitamos pasarle una conexión a MySQL, por tanto la conexión la traemos en myCon, así que aquí vamos a ponerle myCon. Genial, aquí ya estamos haciendo la conexión y aquí estamos ejecutando el comando. Ahora, cuando nosotros tengamos la información, necesitamos llenar una tabla que vamos a retornar. Este método retorna un data table, que no es más que una tabla que vamos a retornarle al usuario. Entonces, para poder retornar esa tabla es necesario que definamos un MySQL Data Adapter, el cual nos permite llenar tablas, nos permite llenar datasets y esos elementos utilizarlos dentro de la programación donde sea necesario. Entonces, para definirlo sería MySQL Data Adapter, yo le voy a poner a la variable myAdapter, por ejemplo, myAdapter, y esto va a ser igual a new MySQL Data Adapter. Abrimos paréntesis, punto y coma. Acá no es necesario pasarle nada. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a establecer myAdapter, vamos a acceder a la opción que se llama select command, y ese select command vamos a decirle que la información la traemos en nuestro comando de arriba. Entonces acá vamos a ponerle myCommand, así, de esta manera, punto y coma. Ahora que le estamos pasando la información acá de lo que tenemos ya en nuestra consulta, este adaptador ahora sí nos permite llenar una tabla, y es lo que necesitamos retornar en este getData. Así que para poder retornar la tabla hay que crearla. Entonces vamos a definir un data table que lo vamos a llamar info.
Entonces este va a ser igual a new data table. Ok, aquí estamos creando una tabla que le estamos llamando info. Entonces, como ya tenemos la información en nuestro adaptador y este adaptador nos permite llenar tablas, entonces vamos a decir que myAdapter punto y tiene un método que se llama fill, al cual le vamos a pasar a cuál tabla vamos a llenar y le decimos que va a ser info, al final punto y coma. Entonces lo único que nos falta sería retornar este info, que es el data table o tabla que nos está solicitando el usuario. Así que para eso hacemos un return y ponemos info, punto y coma. Excelente. Entonces esto es todo lo que tendría nuestra CLSDB. Serían nada más los parámetros de conexión. Será un método que va a estar consultando la información, que nos retorna una tabla, y de esta manera estamos terminando este video. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.